Las mejores novelas con Estudio Sebi. No olvides suscribirte. Capítulo 838. Una invitación al final del siglo. El caótico vacío en el borde de la realidad resonaba con vientos arremolinados, distorsionando las mismas reglas de la información mientras Duncan se mantenía en contemplación. En el mismísimo borde del caótico vacío, donde las reglas y la naturaleza de la información estaban distorsionadas, Duncan pasó un minuto completo en profunda contemplación antes de decidir dejar de intentar resolver el problema. En ese momento había un aspecto positivo. Rhaenyra no había sido expulsada del errante ni aplastada bajo el barco. Desafortunadamente, había sido violentamente embestida por el barco mismo y ahora estaba un poco aturdida. Esta situación le dio a Duncan una imagen vívida, recordándole una famosa obra de arte global de la Tierra. Un perro atrapado en el parachoques delantero de un auto que acelera por la autopista. Duncan se aclaró la garganta 2 veces, descartando la inquietante imagen, y caminó unos pasos con Elise. Su expresión era una mezcla de disculpa y preocupación. Disculpa, no estaba prestando atención mientras manejábamos el barco. ¿Estás bien? Pensativa, Elise hizo una pausa antes de darle un golpecito en el brazo a Duncan. Capitán, recuerdo que fue el errante el que chocó contra el roble blanco, y luego yo abordé tu barco. Ahora le toca a la reina del frío. ¿Es esto un patrón? Duncan la miró con severidad. Patrón, no es el término adecuado aquí. En ese momento, Rhaenyra comenzó a recomponerse, masajeándose la cabeza palpitante mientras se levantaba lentamente de la cama. Estoy bien, solo fue un shock enorme, no esperaba una llegada tan impactante. Mientras hablaba, la mirada de Rhaenyra se posó en Elise, observando a la chica que se parecía tanto a ella, con una mezcla de curiosidad y complejidad. Elise le devolvió la mirada con una expresión seria e inquisitiva. Después de una pausa significativa, Rhaenyra sonrió y extendió la mano hacia Elise. Hola. Es increíble. Pensó Rhaenyra para sí misma, notando la firmeza del apretón de manos de Elise. Luego se volvió hacia Duncan. Nunca imaginé que mi primer encuentro con Alice en esta dimensión fuera en circunstancias tan sobrenaturales, aunque es difícil decir si este lugar es la dimensión real. Con esas palabras, retiró suavemente la mano y caminó por la habitación, gesticulando hacia una pared. Al instante, la pared se desintegró, transformándose en una cortina transparente. Más allá, se extendía un infinito vacío y nubes de caos arremolinadas. He estado esperando aquí por un buen tiempo. Comenzó Rhaenyra mientras miraba hacia el caótico vacío más allá de la cortina transparente. Explicó. Durante este periodo, intenté navegar por el borde de esta densa niebla, pero no encontré nada, solo este interminable caos blanco. Al principio, ni siquiera podía ver la niebla, solo sentía que algo estaba ahí. Solo después de nuestro último encuentro empecé a ver realmente estas brumas, pero eso es todo lo que puedo hacer. No me digas que has intentado adentrarte más en la niebla. Dijo Duncan, con una expresión de curiosidad y preocupación. Eso sería increíblemente imprudente. No te preocupes, tengo muchas ganas de explorar, pero no he perdido el juicio. Respondió Rhaenyra con una sonrisa, negando con la cabeza para tranquilizarlo. Los peligros que acechan más adentro son inimaginables, y aunque tengo la casa a la deriva para protegerme, probablemente no sobreviviría al regreso. Tu precaución es encomiable. Respondió Duncan, visiblemente aliviado. Es un mar de datos primitivo, completamente inexplorado y desconocido. Cualquier entidad que entre sería instantáneamente restablecida a un estado indefinido. Es un concepto diferente al de este estado fronterizo, aquí. Rhaenyra asintió ligeramente, luego dirigió su curiosidad hacia Duncan. Ahora que estás aquí, ¿qué planeas hacer a continuación? Primero, necesito validar mis teorías, luego realizar algunas investigaciones y experimentos para ver si puedo desarrollar algunos muestras en este mar de datos primitivo. Duncan respondió de inmediato, con su determinación evidente.
Luego volvió su atención a Rhaenyra con otra pregunta. Pero ahora me intriga algo más. ¿Puedes salir de esta habitación? ¿Salir de este lugar? Rhaenyra hizo una pausa. Sus ojos se dirigieron hacia la abertura en forma de puerta que había aparecido cuando Duncan y Elise entraron en la habitación. El pasaje que brillaba suavemente seguía estando estable y claramente visible. ¿Te refieres a acompañarte al Banist? Es una puerta de pasaje estable, aunque su forma de abrirse pueda parecer extraña ahora. ¿Tú no? Parece que permite el libre movimiento, pero no estoy seguro si tú, como entidad, puedes abandonar esta habitación. Debería ser posible. Rhaenyra frunció ligeramente el ceño, considerando la posibilidad por un momento. He extendido la mano a través de la puerta antes, recuperando cosas intangibles del mar de cenizas, y he dejado esta habitación para entrar en tu palacio flotante en el vacío infinito. Aunque estoy ligada a esta casa errante, parece que no hay problema siempre y cuando no me aleje demasiado. Eso es reconfortante, Dijo Duncan con una sonrisa, extendiendo una invitación a Rhaenyra. ¿Te gustaría visitar el Banist? La reina del frío respondió con una sonrisa y una ligera reverencia. Sería un honor. Al pasar una vez más por la cortina fresca, Duncan y Elise experimentaron el familiar leve mareo y desajuste sensorial al regresar a la cubierta del Banishit. Duncan se volvió para confirmar, y efectivamente, Rhaenyra había pasado con éxito por la puerta. Ella estaba frente a la puerta de los perdidos con una expresión aún ligeramente perpleja. Rhaenyra abrió mucho los ojos. A pesar de sus preparativos, el momento real de cruzar esa puerta seguía siendo inevitablemente desconcertante. Ahora se encontraba en la sólida cubierta del Banishit, rodeada de un vasto mundo. Todo a su alrededor era vívido y sorprendentemente espacioso. Por fin había salido de su confinamiento. Yo. Los labios de Rhaenyra se movieron varias veces, y después de una larga pausa, finalmente habló. De verdad he salido de la habitación. Bienvenida a mi barco. Antes de explorar este vasto mar de cenizas, permíteme mostrarte un poco. Dijo Duncan sonriendo, abriendo los brazos en un gesto de bienvenida. Ahora está bastante vacío, podría parecer un poco tranquilo, pero antes era muy animado. Rhaenyra escuchaba mientras su mente se adaptaba gradualmente al nuevo entorno. Con una leve sonrisa, se estiró con vigor, por fin libre de su confinamiento. Se siente bien estar fuera. Dijo ella en voz baja, y luego giró la cabeza para mirar hacia la dirección de donde había venido. La puerta de los perdidos, que había sido empujada desde el lado de las bisagras, se erguía en silencio ante su vista. Duncan notó el silencio pensativo de Rhaenyra y le preguntó con naturalidad: ¿En qué estás pensando? Estoy pensando. Rhaenyra reflexionó, sus pensamientos se desvanecieron. Duncan tosió 2 veces de repente. Adoptando un aire serio y profesional, explicó rápidamente. Sé lo que probablemente estás pensando. Esta puerta es realmente mágica. Puede reconstruir a pasajes en una relación espacio-temporal desordenada a través de diferentes formas de abrirse. Pero solo necesitas saber 2 maneras: tirar de ella por el picaporte normalmente lleva a mis cuartos de capitán, y empujarla desde las bisagras conecta con tu casa errante. Rhaenyra parpadeó con su curiosidad despertada. ¿Cuál es el principio detrás de su funcionamiento? Duncan lo pensó un momento antes de responder con cara seria. Porque es muy mágica. Rhaenyra decidió no insistir más. Duncan dio un paso adelante, cerró la puerta de los perdidos de la manera habitual, restaurando su estado normal antes de tirar de su manija nuevamente, abriendo la puerta a los cuartos del capitán. Se volvió e hizo un gesto invitador hacia Rhaenyra. Dentro de los cuartos del capitán, la cabeza de madera negra de la cabra montada en la mesa de cartas marinas oyó el ruido e inmediatamente giró el cuello con un chirrido. Fue la primera en notar a la reina del frío caminando al lado de Alice. La figura en la mesa se detuvo visiblemente y luego exclamó con sorpresa. Vaya.
Esto definitivamente no son dos señoritas Alice, capitán, has traído a una invitada increíble. Este es mi primer oficial. Duncan levantó la mano para presentar al objeto parlante. Su nombre es Saslokeya, pero puedes llamarlo simplemente Cabeza de Cabra. Luego señaló hacia Rhaenyra, informando a Cabeza de Cabra. Esta es la reina del frío, probablemente no necesite mucha presentación. No te preocupes por los principios y procesos intermedios, por ahora, es una invitada a bordo. Hola, señor primer oficial, puedes llamarme simplemente Rhaenyra. Respondió Rhaenyra con educación, pero luego hizo una pausa, como si se diera cuenta de algo. Espera. ¿Saslokeya? Creo que... Todo eso fue de cuando era más joven. Interrumpió Cabeza de Cabra, actuando de repente con timidez y sacudiendo la cabeza como si reflexionara sobre una larga vida. En ese entonces, todavía era completo, tenía un cuerpo debajo de mi cabeza, pero ahora, soy solo el primer oficial de este barco, el primer oficial más leal del capitán Duncan. Mientras hablaba, Cabeza de Cabra estiró el cuello hacia un lado, usando su barbilla para señalar hacia otra cabeza de cabra, el cráneo de los sueños posicionada en el otro lado de la mesa de cartas marinas. Esta es también Sasloka, mi otra cabeza, pero esta cabeza tiene algunos problemas, ahora no puede comunicarse. Normalmente, solo yo le hablo de manera unilateral, es un buen oyente, silencioso y paciente. El capitán siempre se queja de que hablo demasiado y me dice que me calle, pero esta cabeza no lo hace. Y déjame decirte, siempre siento que esta cabeza responde cuando le hablo mucho, a veces incluso se mueve un poco, pero el capitán siempre dice que es mi imaginación. Cállate. De acuerdo, capitán. Rhaenyra observó esta escena bizarra con una expresión algo atónita, luchando por comprender lo que acababa de ocurrir. Era como si una ola de sonido la hubiera arrollado de repente, dejándola desconcertada y sin palabras. La última vez que había experimentado una sensación tan abrumadora fue solo unos minutos antes, cuando el Banised la había envuelto. Acere, qué bola mi gente de Cuba. Gracias por escucharnos y seguir este canal. Capítulo 839, la prueba. El barco se mecía suavemente a través de la niebla misteriosa, con las olas lamiendo su casco de manera suave, preparando el escenario para un viaje extraordinario. Rhaenyra había emprendido un viaje increíble a bordo de un magnífico barco, capitaneado por un líder notable conocido como Duncan, acompañado por un primer oficial igualmente impresionante, una paloma inusual, y una muñeca que se parecía sorprendentemente a la misma Rhaenyra. El entorno era completamente diferente a lo que la Reina del Frío había imaginado, pero superaba sus expectativas en todos los aspectos. Después de recorrer la cubierta superior, Duncan la escoltó de vuelta a la cubierta principal. El barco es vasto, con múltiples niveles de cabinas debajo de nosotros. Explicó Duncan, con una sonrisa cálida que transmitía comodidad. Explorar cada rincón y recoveco podría tomar fácilmente un día entero. Sin embargo, primero deberíamos centrarnos en nuestras tareas inmediatas. Al oír las instrucciones del capitán, Rhaenyra salió de su asombro por el barco. Se recompuso rápidamente y dirigió su atención al casco del barco, envuelto en una niebla suave que parecía inofensiva. Sin embargo, esta no era una niebla común. Fuera del barco, el espacio estaba sumido en un vacío profundo e indescriptible. La niebla era solo una ilusión, tenue creada por las limitadas capacidades sensoriales de los humanos, apenas detectando la presencia de algo. La mirada de Rhaenyra se dirigió involuntariamente hacia Duncan. Debajo de su apariencia alta e imponente, residía otro ser, el luz estelar de 1000 caras. Esta entidad observaba intensamente hacia la distancia, escudriñando la niebla en busca de algo elusivo. Duncan, también conocido como Zhou Ming, se acercó al borde de la cubierta. Sus sentidos se extendían por todo el barco, usándolo como conducto para tocar con delicadeza el mar de cenizas invisible que había afuera. Dentro de la niebla
discernía rastros dejados por la aniquilación de un mundo. Pronto extendió la mano más allá del barco, con las yemas de los dedos ardiendo en llamas teñidas de luz estelar. No te preocupes, Murmuró Duncan más para sí mismo que para nadie. sigo siendo tu capitán. Los ruidos perturbadores se aliviaron ligeramente. Entonces, los dedos de Duncan tocaron por primera vez el área más allá del casco. Simultáneamente, un ruido de aleteo llenó el aire cuando Ei, la paloma, descendió ruidosamente desde el mástil y aterrizó en el hombro de Duncan, batiendo las alas con vigor y emitiendo chillidos agudos y extraños. Caliente, caliente. La paloma saltó del hombro de Duncan y, ya fuera por ansiedad o emoción, revoloteó caóticamente por la cubierta, graznando de una manera que solo Duncan podía entender, dejando a Rhaenora completamente confundida. ¿Qué está diciendo esta paloma? Rhaenora no pudo resistirse a preguntarle a la muñeca cercana, aunque hablar con una muñeca que se parecía a ella misma era extrañamente inquietante. No tenía a nadie más a quien recurrir. Caliente, ¿qué? Ahí tiene su propia forma única de comunicarse. Respondió Elise con naturalidad, como si fuera obvio. Está transmitiendo algo importante al capitán. Sorprendida, Rhaenora le preguntó más a la muñeca. ¿Puedes entenderla? Alice fue sincera. No, no puedo. Silenciada por esa respuesta, Rhaenora se quedó callada. Alice notó el silencio repentino a su lado y, curiosa, giró la cabeza hacia Rhaenora, conocida como la Reina del Frío, y preguntó. ¿Por qué has dejado de hablar? Rhaenora suspiró, con sus pensamientos aparentemente vagando hacia el pasado. Ojalá hubiera tenido tu actitud positiva en ese entonces. Confesó. La vida solía ser muy agotadora. De ahora en adelante, intenta tomártelo con más calma. Sugirió Elise con calidez, dándole una palmadita en el brazo con una sonrisa. Esos días agotadores ya quedaron atrás. En respuesta, Rhaenora comenzó a sentir que esta muñeca aparentemente ingenua podría tener un tipo único de sabiduría. Duncan, que había escuchado su conversación, siguió concentrándose en el mundo fuera del barco, las cenizas que los rodeaban. Al retirar gradualmente su mano, Yoming abrió los ojos hacia la niebla, donde la antigua luz estelar se expandía en su visión. En el foco de su mirada, observó cómo los elementos básicos de información no asignados se transformaban bajo el baño de luz estelar. Después de reflexionar un momento, extendió los brazos en una dirección específica. Rhaenora y Elise detuvieron abruptamente su conversación cuando sonidos reminiscentes de viento y arroyos de montaña emergieron de esa dirección, con los ojos abiertos de asombro. En la niebla brumosa, una inmensa cordillera gris, sin color ni detalles, comenzó a materializarse dentro de las nubes. La montaña evolucionaba rápidamente, como si estuviera viva, revelando gargantas en su superficie y adoptando gradualmente varios colores. Sonidos provenían de esa dirección, a veces lejanos, a veces cercanos, a veces reales, a veces ilusorios. De pie en el borde de la cubierta, Yoming observaba cómo la información se reconfiguraba ante sus ojos y se reasignaba en sus pensamientos. Levantó la mano como si tocara las cuerdas de una guitarra, y la montaña que ganaba rápidamente sentido de realidad se partió por la mitad, liberando una magnífica cascada que se precipitaba hacia abajo formando un río. Al momento siguiente, el río se hinchó. Vastas llanuras emergieron a ambos lados, y una tierra más extensa que cualquier ciudad, estado que Rhaenora conociera, se expandió y se extendió en la niebla. Luego, la niebla se disipó y se condensó en nubes y un cielo azul. Esta creación continuó expandiéndose rápidamente, eventualmente envolviendo al barco, con el río alimentando un vasto lago sobre el cual el barco flotaba en la superficie lisa como un espejo. Segundos después,
Se generó viento, causando ondas en la superficie del lago. Rhaenyra se acercó al borde de la cubierta, observando cómo la tierra verde y el cielo azul, junto con el lago y las montañas, se extendían hasta el horizonte, como si todo el mundo se hubiera formado allí mismo. Inhaló el aire fresco y escuchó los sonidos del viento y el agua, una profunda realización surgiendo en su interior. Todo aquí era real y efectivo, y si alguien llegaba a esta orilla vibrante del lago, podría sobrevivir de verdad. Podrían respirar, beber el agua, cultivar cultivos en el suelo fértil y observar el florecimiento de aves y animales por las montañas y llanuras. La lluvia caería, las nubes se agruparían y dispersarían con la brisa. Las plantas crecerían y luego marchitarían, y la vida continuaría su ciclo. Una sonrisa de alegría casi estalló en su rostro al pensarlo. Pero antes de que la sonrisa se formara completamente, Duncan, conocido como Zhou Ming, bajó las manos. De repente, todo lo que rodeaba el barco se derrumbó y disipó en silencio. Las montañas y llanuras se transformaron instantáneamente en niebla. Todos los colores y contornos volvieron al caos. Y los sonidos junto con la brisa que había rozado sus mejillas parecieron no haber existido nunca. Rhaenyra se quedó atónita ante la escena, aparentemente incapaz de reaccionar de inmediato. Después de un prolongado silencio, finalmente se volvió hacia el capitán. Esto solo fue una prueba, y bastante básica. Duncan se acercó a Rhaenyra, con la voz profunda. Simplemente era para verificar si los materiales aquí podían reactivarse. La creación no es tan sencilla como esto. Rhaenyra detectó un tono complejo en la voz del capitán, y su corazón se encogió. Entonces, ¿el resultado de la prueba? Hay buenas noticias y malas noticias. Duncan exhaló lentamente. La buena noticia es que mi evaluación inicial fue correcta, la información no desaparece, solo pierde su definición original, y al reasignarla, se puede revivir esta máquina matemática. Rhaenyra preguntó rápidamente. ¿Y la mala noticia? La mala noticia es que mi otra evaluación también fue acertada. Las condiciones actuales no pueden mantener esta máquina matemática reiniciada, como acabas de ver. En cuanto retiro mi observación y definición, todo regresa a su estado inicial. Así que, simplemente reasignarlos no sirve de nada. Todo debe volver a la singularidad. Necesito una ráfaga inicial de energía, y un Big Bang requiere condiciones extremas. Rhaenyra trató de seguir el razonamiento del capitán, y los conocimientos que había adquirido en ese nido anteriormente volvieron a su mente. Después de un momento de reflexión, respondió con cautela. ¿Sabes lo que necesita? Duncan hizo una pausa y luego asintió. Sí. ¿Puedes lograrlo? ¿Es extremadamente difícil o directamente imposible? Esta vez, Duncan no respondió directamente. Después de una larga pausa, simplemente negó con la cabeza. Todavía necesito pensarlo con cuidado. Con eso, gesticuló hacia Rhaenyra y Elise. Necesito retirarme a mis cuartos para planear los próximos pasos. Suspiró, volviéndose hacia la popa. Hay muchas habitaciones vacías en la cubierta inferior. Alice puede mostrarte dónde descansar. Mientras Duncan se alejaba, Rhaenyra se volvió hacia la muñeca a su lado. Parece muy preocupado. ¿El capitán siempre es tan humano? Había deliberado mucho para elegir la palabra humano, con cuidado de no decirla en presencia de Duncan. Sí. Elise asintió con naturalidad. Shirley dice que el capitán puede ser muy humano. Rhaenyra se sintió confundida. ¿Se usaba humano de esa manera? Pero antes de que la reina del frío pudiera preguntar más, Elise cambió de tema rápidamente. Te mostraré los baños del barco. Por cierto, ¿quieres un poco de sopa de pescado? Rhaenyra se sorprendió por el cambio abrupto en la conversación y dudó antes de responder. No, gracias. Elise siguió entusiasmada. La sopa de pescado es deliciosa. Es un plato famoso en este barco. Gracias, pero yo, probablemente no la disfrute. ¿No te gusta el pescado? ¿Qué tal unos panqueques dulces? Al capitán le encantan los panqueques dulces.
Raynora parecía avergonzada. Soy un fantasma en este momento. Capítulo 840. Raynora estaba profundamente conmocionada. Un leve crujido emanaba de debajo de Goathead mientras su cuello giraba lentamente sobre su pedestal. Debajo de Goathead, observaba en silencio cómo Duncan regresaba a los cuartos del capitán, con la mirada fija en cada uno de sus movimientos. Al llegar a la mesa de cartas, Duncan se sentó en la silla de respaldo alto y descansó las manos sobre la superficie. El mapa marino frente a él estaba envuelto en niebla, ocultando los detalles y dando la impresión de que incluso este mapa extraordinario había perdido su capacidad de guía en este misterioso que hacía tiempo había superado cualquier límite conocido. Sin embargo, la atención de Duncan no estaba en el mapa marino obscurecido. En cambio, parecía mirar a través del escritorio y el piso del barco, extendiéndose hacia el vasto vacío más allá de los reinos conocidos. Después de un rato, Goathea habló con cautela. Acabo de notar que ha habido un cambio significativo en el entorno que rodea a Albanist. ¿Lo causaste tú? A diferencia de su comportamiento habitual, Duncan se mantuvo reservado, posiblemente influido por la atmósfera sombría. Realicé algunos experimentos. Duncan respondió en voz baja. Probé la hipótesis de que la información perdura y confirmé que el amar cenizo aún soporta el funcionamiento de los objetos, al menos en estos breves experimentos donde las ondas de cambio se manifestaron de nuevo en esta ceniza enfriada. Pero no duró, ¿verdad? Goathea dudó antes de agregar. Lo sentí, la aparición y desaparición de esa ondulación que mencionaste. Aunque no entiendo los principios ni los procesos involucrados, puedo percibir que algo fundamental parece faltar detrás de esos cambios. La fuerza impulsora inicial, un proceso capaz de reiniciar instantáneamente y reactivar por completo toda la máquina matemática. Duncan reveló las ideas que había obtenido de esa fugaz ondulación. En resumen, manipular materiales de manera temporal y localizada en el mar de ceniza es inútil. La entropización general del mar de ceniza hace que todos los cambios regresen a la nada. Por lo tanto, si realmente queremos transformar los materiales aquí en un nuevo mundo, debemos reiniciar todo el sistema. Integrar los datos preservados del viejo mundo durante el reinicio debería ser relativamente sencillo. Goathea guardó silencio por un largo rato, reflexionando profundamente. Finalmente, levantó lentamente la cabeza y dijo: No estoy seguro de qué quieres decir con entropización, pero parece que todavía estás considerando planes bastante radicales. Perdóname la franqueza, capitán. A la señorita Nina le entristecería, considerando la promesa que le hiciste. ¿Te consideras la fuerza impulsora inicial más adecuada? Goathea preguntó, sin amilanarse ante la intensa mirada del capitán. Reiniciar toda la máquina matemática parece requerir una inmensa cantidad de energía e información, ambas de las cuales tú mismo posees. Estoy explorando una alternativa. Duncan interrumpió de repente, con un tono calmado. Sorprendido por la interrupción, el cuello de Goathea emitió una serie de chirridos y crujidos. Pensé que estabas planeando sacrificarte. Sí, lo consideré, pero Bartók me recordó antes de irse. Duncan respondió con calma. Me aconsejó que no usara el sacrificio tan fácilmente para fundar un nuevo mundo. El sacrificio debe ser la última y más reacia opción, no la estrategia inicial. Sacrificarse con demasiada facilidad resta valor a su significado. Además, le prometí a Nina y a Lucy que volvería a casa. Después de decir esto, Duncan suspiró suavemente. Por supuesto, si no hay otra opción, no me opongo a morir, pero por ahora, creo que debería esforzarme más en encontrar una solución mejor. ¿Tienes alguna idea? Goathea preguntó con curiosidad. ¿Hay otra forma de iniciar el proceso? En teoría, solo necesito información y energía, y la parte de información se puede agregar después. Así que, lo que realmente necesito es energía para reiniciar la máquina matemática y activarla información. Duncan explicó con Todd Fuji. Tengo una vaga idea para resolver esto, pero su viabilidad aún es incierta. De repente se detuvo, fijando la mirada en algo invisible a lo lejos. Después de un breve momento, continuó. Creo que necesito hablar con alguien con quien tengo una cita pendiente.
Mientras hablaba, preguntó casualmente. ¿Qué está haciendo Alice en este momento? Goatead dudó un instante, verificó la situación en el barco y una expresión sutilmente humana apareció en su rígido rostro de madera. Está con la reina del frío, preparándose para algo bastante peculiar. Esta observación de Goatead resaltaba la extrañeza de la situación. En la amplia cubierta media, Alice estaba arrastrando entusiasmada a Rhaenyra para demostrarle un truco que acababa de dominar. La muñeca estaba visiblemente emocionada, jalando a la desconcertada reina del frío hacia un barril y luego señalando su propia cabeza, exclamando: Acabo de aprender esto. Lo practiqué mucho con Luni para lograrlo. Antes de que Rhaenyra pudiera entender lo que estaba pasando, la muñeca se abrazó la cabeza y la jaló hacia arriba con un pop, lanzándola al aire. Luego, ajustó su cuerpo hacia la izquierda y la derecha, alineando sus articulaciones del cuello para cachar la cabeza que caía. Solo entonces Rhaenyra comprendió lo que la muñeca intentaba hacer, aunque quizá hubiera sido mejor no saberlo. Peor aún, la muñeca falló al cachar su cabeza. Su cabeza cayó, aterrizando de cabeza contra su articulación del cuello con un golpe sordo, y rodó hasta detenerse a los pies de Rhaenyra, mirándola inocentemente y parpadeando. Un pequeño error de cálculo, ayúdame a recogerla. El ojo de Rhaenyra se contrajo al observar ese desastre. La reina del frío, que podría estar acostumbrada a supervisar el plan del abismo y enfrentar a los rebeldes sin inmutarse, parecía momentáneamente perturbada por el espectáculo. Duncan llegó a la cubierta justo a tiempo para presenciar esa escena inusual. Lo impactó bastante, aunque quizá no tanto como a Rhaenyra. Rápidamente dio un paso adelante, tomó la cabeza de Alice y la volvió a colocar en su cuello con un pop definitivo. Luego, se volvió hacia la aún desconcertada Rhaenyra, con una expresión sutilmente apologética mientras explicaba: Disculpa, Alice a veces piensa de manera diferente a la mayoría de la gente. Pareció que solo entonces Rhaenyra se recuperó de su shock. Ella lo miró atónita antes de finalmente decir: Es la primera vez que veo algo así desde una perspectiva en tercera persona. Duncan se quedó sin palabras. Inesperadamente, la reina del frío agregó su segunda observación. Francamente, es bastante interesante. Estaba hablando con Alice cuando mencionó que sus articulaciones del cuello se aflojan con facilidad. Rhaenyra explicó, extendiendo las manos y pareciendo más calmada que antes. Por curiosidad, le pedí que me mostrara exactamente qué quería decir. Su demostración resultó ser más emocionante de lo que esperaba. ¿Qué podía decir Duncan realmente ante eso? Solo movió la comisura de la boca, se volvió para ajustar la cabeza de Alice y le dio a Rhaenyra una sonrisa incómoda. Rhaenyra, sin embargo, parecía imperturbable, observando la escena con interés. No era algo simple ni normal, pero se sentía extraordinariamente pacífico y cotidiano. Después de un momento, ella sonrió y comentó: Parece que ella está realmente feliz de verdad. Si tan solo no fuera siempre tan despreocupada. Duncan suspiró con impotencia. ¿En serio, estás bien de verdad? ¿Esa escena de antes? Pensé que podrías estar traumatizada. Estoy bien. Rhaenyra le aseguró, tomando una profunda respiración. Cuando me cortaron la cabeza antes, no lo vi yo misma. Esas cosas asociativas se pueden superar. Duncan hizo una pausa por un momento, dándose cuenta de que la reina del frío poseía una mente muy fuerte, e incluso nervios periféricos aún más resistentes. En ese momento, Alice pareció percatarse de algo, girando la cabeza para mirar a Duncan. Capitán, ¿viniste a buscarme? Sí. Duncan liberó cuidadosamente el último mechón de cabello atrapado en la articulación de Alice, asintiendo. Hemos llegado aquí, y hay una cita, es hora de cumplirla. Alice parpadeó, recordando finalmente algo. Ah, la albóndiga ardiente que cuelga en nuestra puerta. Duncan se sorprendió,
asombrado de que la muñeca pudiera recordar tantos detalles con tanta precisión, y aún más impresionado por la forma refrescantemente poco convencional en que Elise lo describía. Nora observaba, perpleja, sin entender de qué hablaban los dos. No pudo evitar preguntar con curiosidad: ¿Una cita? ¿A dónde vamos ahora? Es una cita para Alice y para mí. Duncan sonrió. No te preocupes, no nos iremos de este barco, solo visitaremos brevemente otra dimensión y volveremos pronto. Sí, el capitán va a darme cuerda. Alice exclamó entusiasmada, saludando a Nora. Ve a tu habitación primero, vendré a jugar contigo después de que me den cuerda. Nora escuchó, aún más confundida. ¿Dar cuerda? Pero la muñeca, obviamente, no tenía intención de explicar más, tirando del capitán hacia la cubierta trasera, dejando a la reina del frío perpleja con la cabeza llena de interrogantes. Un abrazo a todos los bolivianos escuchando esta novela. Gracias por seguirme, son unos genios. Capítulo 841. La carta. Las olas rompían contra el mar de las cenizas mientras Duncan se preparaba para cumplir su antiguo acuerdo. Al inicio de su monumental viaje al borde del mundo, Duncan había establecido un acuerdo con el Sol Negro. Se había comprometido a que, una vez verificara la piedra angular del mundo emergente en la frontera de la civilización, honraría la solicitud de la entidad para ser incluida en este nuevo mundo. A cambio, el Sol Negro prometió proporcionar a Duncan una pista crucial sobre este mundo desconocido. Al llegar al mar de las cenizas, había llegado el momento de que Duncan cumpliera su promesa. Dentro de los cuartos del capitán, Alice estaba sentada con gracia en la cama, dándole la espalda a Duncan. Deslizó la llave de navegación en la cerradura de la muñeca con un leve sonido de fricción. Después de una breve sensación de mareo y un reinicio sensorial, Duncan se encontró en el vasto y sombrío salón de la mansión de Alice. La entrada de la mansión presentaba una puerta oscura adornada con diseños intrincados, que se erguía silenciosamente al final de la alfombra. Rayos de luz solar se colaban por la rendija de la puerta, insinuando la figura sombría del Sol Negro que esperaba más allá. Por razones que no podía explicar del todo, Duncan deseaba compartir todas las experiencias futuras en esta tierra de todos los finales con la muñeca. Alice mostraba una felicidad constante y palpable, sin miedo al Sol Negro, a quien ansiaba encontrar y llamaba de manera juguetona a la albóndiga ardiente. Cuando Duncan finalmente se acercó a la puerta de la mansión, la empujó fácilmente. Aunque parecía pesada, se movió con esfuerzo. Crujió en sus goznes al abrirse. Una luz brillante pero tolerable, como de un sol artificial, estalló a la vista. Envolviendo una esfera luminosa de llamas, una masa pálida y distorsionada de carne se expandía y retorcía lentamente. Un gran ojo entreabierto parecía lanzar una mirada somnolenta. Ah, usurpador de las llamas, has llegado. ¿Vienes a cumplir nuestro acuerdo? El Sol Negro se agitó, su concha de fuego se elevó suavemente y un temblor profundo y resonante emanó de sus numerosos tentáculos y protuberancias. Ah, parece que has hecho progresos significativos. Entonces, sobre mi solicitud inicial, un lugar en el Nuevo Mundo. Sí. Duncan intervino rápidamente, cortando la pregunta del otro. La respuesta rápida pareció sorprender al Sol Negro. Sus movimientos y el temblor de su carne se detuvieron momentáneamente antes de que hablara de nuevo con hesitación. ¿Estás seguro? Duncan respondió con sinceridad. De hecho, el Nuevo Mundo es lo suficientemente vasto como para ofrecerte un lugar, y también a tu hogar a tal como lo recuerdas en tus memorias, pero eso depende de que el Nuevo Mundo se complete según lo planeado. ¿No te preocupa que yo podría convertirme en un elemento peligroso en el Nuevo Mundo? Preguntó el Sol Negro. Mi especie y yo hemos sido exiliados de este santuario durante 10.000 años, y ahora me estás llevando de vuelta a mí y a las otras tribus al Nuevo Mundo. ¿No lo ves como un riesgo potencial?
Duncan reiteró con calma. Como he dicho, el nuevo mundo es vasto, inmensamente vasto, tu civilización no es eterna, y los peligros ocultos a que te preocupan se diluirán en el enorme espacio y el paso del tiempo. En un periodo de seguridad prolongado, tu civilización no tendrá oportunidad de interactuar con otras. En cuanto a ti, Hizo una pausa, con una sonrisa sutil en los ojos. siendo uno de los antiguos reyes a que establecieron las bases del santuario, estás íntimamente familiarizado con el plano original del mar ilimitado y todos sus fallos sistémicos. Dado tu profundo entendimiento del santuario, sospecho que este mundo en realidad no tiene la capacidad de exiliarte. O más bien, si hubieras querido regresar al mar ilimitado, lo habrías hecho el día en que el reino de Creta lanzó la visión 001 al cielo. Levantó la vista, observando el inmenso ojo en el núcleo del sol retorcidamente. En la historia de la construcción de este santuario, no hay registros de conflictos entre los antiguos reyes, todo se resolvió mediante negociaciones, elegiste el exilio voluntariamente, aunque las acciones de tus descendientes y sobrevivientes se salieron de control. El sol negro guardó silencio por un momento antes de hablar lentamente. La creación del santuario fue extrema. En aquel entonces no nos podíamos permitir ni el más mínimo desperdicio de recursos ni de tiempo. La noche larga ya había fallado 2 veces y nos vimos obligados a triunfar en el tercer intento, nadie tenía otra opción. Gracias por tu prudencia en ese momento. Dejemos de lado las pruebas y suposiciones innecesarias entre nosotros. Ya he hecho mis planes, ahora es tu turno de cumplir con tu promesa. El tono de Duncan se volvió severo, su expresión seria. Mencionaste que tienes evidencia sobre el nuevo mundo. ¿Qué es exactamente? El sol negro permaneció en silencio, pero extendió lentamente sus esbeltos tentáculos desde el borde del ojo ardiente. Un tentáculo se extendió de repente, sosteniendo algo en su extremo que entregó con precisión a Duncan. Elise, que había estado sumida en sus pensamientos a su lado, se sobresaltó y se inclinó con curiosidad. ¿Qué es esto? Una carta. Respondió el sol negro con una voz temblorosa que llenaba el vacío. El pequeño tentáculo se expandió, revelando un objeto a Duncan. Parecía un cubo plateado y gris, de unos 10 centímetros por lado, adornado con patrones intrincados. Aunque su diseño era intrigante, parecía menos significativo de lo que Duncan había anticipado al principio. Duncan miró el pequeño cubo de metal con expresión perpleja, notando su superficie ligeramente translúcida y borrosa. Era evidente que, como solo la proyección del sol negro había visitado ese lugar, el cubo que observaba también era meramente una proyección. El cubo real estaba con el sol negro, en algún lugar más allá de los confines de la dimensión real. Duncan frunció el ceño de repente al discernir patrones específicos en la superficie del cubo. Como si anticipara la reacción de Duncan, el sol negro movió Totfuji la proyección del cubo más cerca de él, haciéndolo rotar lentamente para mostrar cada lado. En la primera superficie, Duncan observó la silueta de una persona de pie sobre un mapa lleno de numerosas líneas y puntos de referencia. La segunda superficie revelaba una serie de círculos, ordenados de menor a mayor tamaño. En la tercera, vio líneas que se cruzaban, donde cada intersección parecía ilustrar un principio matemático. Sin embargo, la cuarta superficie estaba cubierta de garabatos infantiles, cuyos trazos ingenuos contrastaban drásticamente con los diseños precisos y significativos de los otros lados. La quinta superficie estaba salpicada de numerosas depresiones aleatorias que parecían representar un mapa estelar de constelaciones o un sistema celeste similar. Su atención luego se dirigió a la sexta superficie. Estaba adornada con símbolos distorsionados. Estos símbolos inicialmente parecían representar varios tipos de escritura, pero habían sido retorcidos bajo alguna influencia desconocida en formas completamente irreconocibles. Duncan sintió como si estos símbolos contorsionados estuvieran vivos. Mientras los miraba, cada línea parecía temblar y reorganizarse, ocultando sus formas verdaderas. Su forma física no está presente, pero puedo describir su condición para ti.
la voz del Sol Negro resonó en sus oídos. Es un lingote de metal, tan duro como el acero pero sorprendentemente ligero, hueco por dentro y que esconde una fuente de energía potente que no puedo examinar sin comprometer su integridad. Parece tener un mecanismo poderoso que emite información hacia afuera, aunque este mecanismo también está oculto dentro. Además, originalmente contenía más información, incluyendo el texto que notaste y que es ilegible. Al principio, incluso producía sonidos, pero solo como ruido caótico, emitía consistentemente algún tipo de señal, aunque ni siquiera yo puedo descifrar qué es, y ahora, su proceso de emisión ha cesado en gran medida. No puedo determinar si es por una falla o si la energía se ha agotado, sin embargo, probablemente no se trate de agotamiento de energía, ya que la reacción energética dentro de él sigue siendo fuerte. Escuchando la explicación detallada del Sol Negro, Duncan permaneció en silencio por un buen rato, solo observando el cubo que seguía rotando. Finalmente, después de una larga pausa, rompió el silencio. Entonces, ¿esto es una carta del nuevo mundo al viejo mundo? ¿Es eso lo que sugieres? Sí. Pero, ¿cómo podemos confirmarlo? Preguntó Duncan, sin poder ocultar su escepticismo. ¿Cómo sabes que no es solo otro relicario de la gran aniquilación, como otros fragmentos retorcidos? Proviene de un lugar donde, teóricamente, no debería existir ningún fragmento. Respondió el Sol Negro con calma. Duncan frunció el ceño de inmediato, sumido en sus pensamientos. ¿Un lugar donde no deberían existir fragmentos? La creación del mundo. Un pesado silencio cayó sobre la escena. Los ojos de Duncan se abrieron con asombro mientras miraba la proyección del cubo, notando su esfuerzo por transmitir varios mensajes, incluido el texto ilegible. Esto era sin duda una carta, pero ¿quién la había enviado? Capítulo 842. Una alternativa reflexiva. El aire estaba lleno de un zumbido bajo y resonante, como si los antiguos misterios del mundo susurraran sus secretos. Duncan miró intensamente el cubo suspendido por los tentáculos del Sol Negro, notando los mensajes en su superficie que parecían haber luchado mucho por llegar hasta él. Reflexionó sobre el viaje de este pequeño cubo metálico. Cómo había sido transmitido a este mundo, a esta era, a través de métodos y procesos misteriosos y desconocidos para ellos. El cubo actuaba como una carta, un mensaje del nuevo mundo al viejo, aunque toda la evidencia que podía probarlo había sido borrada por alguna fuerza enigmática. Sus creadores probablemente habían intentado innumerables métodos para que el cubo declarara su origen, pero esos esfuerzos evidentemente habían fallado. Sin embargo, esos fracasos no hacían que los intentos fueran en vano. Su mera presencia servía como testimonio, y aunque esta interpretación podría ser solo una audaz suposición del Sol Negro, en ese momento, Duncan estaba dispuesto a aceptar esa suposición como la única verdad. En el silencio que siguió, los profundos temblores resonantes del Sol Negro finalmente rompieron la quietud. El proceso de fabricación y la función de este cubo superan mi comprensión, más allá de cualquier sistema de conocimiento que haya existido en cualquier ciudad-estado, más allá de cualquier tecnología que yo conociera antes de la gran aniquilación. Por otro lado, desde una perspectiva intencional, no veo razón alguna por la que alguien creara y colocara este cubo en la creación del mundo, especialmente porque ni siquiera los antiguos reyes tenían la capacidad de enviar objetos allí. Así que, la única explicación plausible que se me ocurre es que este cubo proviene de un mundo y una era más allá de mi entendimiento. Conozco toda la historia de este refugio, lo único que me es desconocido es el futuro relacionado con el nuevo mundo. Los bordes del Sol Negro expandieron lentamente su corona radiante, pero engañosa, con sus tentáculos ardiendo, extendiéndose sobre un mar de llamas antes de enrollarse gradualmente hacia adentro. Un tentáculo, que se extendía hasta la entrada de la mansión, se mantuvo firmemente frente a Duncan, como si presentara un tesoro, sosteniendo con delicadeza el pequeño
y modesto cubo metálico. Viven en un mundo lógico y estable, pueden contemplar las estrellas. Murmuró Duncan para sí mismo, casi en un susurro. Viven de manera segura, y han alcanzado un estadio avanzado de desarrollo. Añadió el Sol Negro lentamente. Las técnicas de fabricación utilizadas para este cubo son excepcionales, al igual que los métodos para enviarlo, aquí, ninguno de los cuales se registra en ningún plano conocido. Por un momento, Duncan permaneció en silencio, de pie junto a Elise, quien parpadeaba con curiosidad. La señorita muñeca observaba al distante Sol Negro y luego al cubo cercano. Y aunque no comprendía los conceptos complejos de tecnología de fabricación, estados de desarrollo y planos, al menos se dio cuenta de que el cubo era un objeto significativo enviado por alguien importante, lo que finalmente la impulsó a romper el silencio. Capitán, ¿quién podría haber enviado esta carta? El primer pensamiento que vino a la mente de Duncan fue que alguien, o quizás un grupo, del Nuevo Mundo era responsable, pero justo cuando iba a hablar, de repente se detuvo, con su determinación vacilante. Después de un largo periodo de profunda reflexión, Duncan extendió la mano con hesitación hacia el cubo que parecía una proyección, una colección de llamas como polvo estelar que danzaban en sus yemas de los dedos. A medida que la llama se acercaba, el tentáculo del Sol Negro se retrajo instintivamente, pero eventualmente se extendió con cautela una vez más, mientras su voz murmuraba. Esto es solo su proyección, el cuerpo real del cubo no está presente aquí. lo entiendo, pero quiero ver si puedo escuchar o ver a algo. Respondió Duncan. Ya sea proyección o no, no me importa si hay una relación de mapeo informativo. El Sol Negro se mantuvo en silencio, solo elevando ligeramente la proyección del cubo. La llama en la punta del dedo de Duncan se fusionó sin problemas con la proyección, como la lluvia que se mezcla con el agua. Se quedó en silencio, absorbiendo intensamente la información transmitida por la llama. Sintió que la llama se disolvía lentamente en el vacío, e incluso con sus ojos de singularidad, no vio nada en lo profundo de la llama. Sin ecos, sin recuerdos, toda la información profunda llevada por el cubo parecía haber sido borrada durante su viaje a través de la creación del mundo. Duncan esperó con paciencia hasta que el último rastro de la llama se hubo disipado completamente en las profundidades de la proyección, sin que nada respondiera a él, dejando solo un vacío en lo más profundo del cubo. Elise, que había estado observando con la respiración contenida a su lado, no se atrevió a hacer ningún sonido por miedo a interrumpirlo. Solo después de ver que Duncan suspiraba suavemente, se acercó con cautela e indagó. ¿Viste algo? Nada. Respondió Duncan en voz baja, negando con la cabeza. Temo que todo se ha borrado durante el proceso de transmisión. Una expresión de decepción cruzó el rostro de Elise mientras se detenía y luego decía. Duncan también sintió el aguijón de la decepción, pero no dijo nada más, simplemente agitó la mano y apartó la atención del cubo metálico. Sin embargo, justo cuando apartó la mirada, como si una brisa apenas perceptible hubiera pasado, un destello de proyección como alucinación cruzó por su mente. En ese momento casi ilusorio, oyó una voz como si emanara directamente de sus recuerdos. Haré todo lo posible por verte de nuevo. ¿Dejaré algo definitivamente? Duncan se giró rápidamente, con los ojos fijos intensamente en el pequeño cubo. La voz efímera era tan fugaz e indefinible que no podía estar seguro de que estuviera realmente relacionada con el cubo, incapaz de determinar si era solo un recuerdo que había surgido espontáneamente en su mente. La voz no volvió a aparecer, haciendo que todo pareciera una ilusión auditiva. Pero unos segundos después, una ligera sonrisa se formó en el rostro de Duncan. En su mente, apareció la imagen de un anciano cretense, encorvado en una túnica blanca raída,
caminando contra la luz, despidiéndose con la mano y avanzando resuelto hacia la noche interminable en el fin del mundo en busca de un destello de luz que nunca estaba destinado a iluminar el viejo mundo con apenas guía alguna. El cretense había tenido éxito. Había enviado un mensaje de seguridad desde el Nuevo Mundo. O quizás no era solo un mensaje de seguridad. Esta realización hizo que Duncan frunciera lentamente el ceño en pensamiento, con su expresión cambiando. A su lado, Alice notó agudamente el cambio en el comportamiento del capitán y no pudo evitar sentir ansiedad, dudando por mucho tiempo antes de finalmente atreverse a tirar de la manga de Duncan. ¿Capitán? Duncan levantó la vista, con el rostro serio. Le dio una palmadita casual en el cabello a la señorita muñeca y miró hacia el distante sol negro. ¿Acabas de decir que este cubo vino de la creación del mundo? Sí, Respondió el sol negro de inmediato, su voz resonando como si viniera de lo más profundo de sí mismo. este cubo surgió de las profundidades de la creación del mundo, un hecho que puedo confirmar completamente. Suena como si estuvieras bastante familiarizado con la creación del mundo y hayas estado prestándole atención por algún tiempo. Dijo Duncan con la expresión cada vez más seria. Los otros reyes antiguos no parecen saber tanto al respecto como tú. ¿Cómo dices? El enorme y aterrador ojo del sol negro encontró la mirada de Duncan con una calma serena, sin ocultar más su conocimiento. Sé muchas cosas relacionadas con la creación del mundo, igual que conozco todo el mar ilimitado. ¿Recuerda lo que mencioné al principio? A lo largo de los años, siempre he estado vigilando este mundo. Al oír esto, la expresión de Duncan cambió sutilmente, y entonces de repente se dio cuenta de algo significativo. Espera, ¿estás diciendo que tu cuerpo real está en la creación del mundo? No, estoy en su parte posterior. Aclaró el sol negro con calma. Nadie puede quedarse dentro de la creación del mundo, ni siquiera los llamados reyes antiguos. Es un lugar que puede devorar y desgarrar todo, la gran aniquilación en sí misma, pero dejando eso de lado, la creación del mundo misma es una barrera inquebrantable. Es suficiente para aislar completamente todo el mar ilimitado y a esos exiliados dañinos y peligrosos, manteniendo las influencias tóxicas y erosivas que son perjudiciales para el refugio bloqueadas al otro lado de la barrera, en la parte posterior de la creación del mundo, es la tierra fría del exilio, donde he estado durante 10.000 años, justo sobre las cabezas de todos. Fue la parte posterior de la creación del mundo. El corazón de Duncan latía con fuerza. Un hecho que había pasado por alto previamente ahora estaba claro ante él. La creación del mundo tenía una parte posterior. ¿Cuál en esa inimaginable parte posterior, el sol negro? Considerado uno de los dioses antiguos más antiguos y peligrosos temidos por todo el mundo, estaba siempre suspendido sobre las cabezas de todos los seres. Después de absorber el shock, Duncan de repente comprendió algo más. ¿Por qué el cubo que atravesó la creación del mundo y fue enviado a esta era terminó en manos del sol negro? Porque en este mundo, lo más cercano a la creación del mundo era este antiguo dios que había sido exiliado hace 10.000 años. Usurpador de la llama. Llegó entonces la voz del sol negro, interrumpiendo el hilo de pensamientos de Duncan. ¿Por qué de repente te has interesado en la creación del mundo? Duncan rápidamente reunió sus pensamientos dispersos, organizó brevemente sus emociones y luego levantó la vista con seriedad hacia la antigua deidad. Tengo un plan bastante audaz, podría sonar un poco loco. Oh, La voz del sol negro expresó su curiosidad. ¿puedes contármelo? ¿Está relacionado con la creación del mundo? Duncan lo pensó un momento y luego asintió con convicción. En resumen, planeo detonarla. El sol negro guardó silencio de inmediato. Después de lo que pareció una eternidad,
el retorcido e indescriptible Dios antiguo emitió de repente una serie de temblores extraños y sonidos de gorgoteo desde su interior. Y luego esos sonidos caóticos se reformaron en una sílaba racional.